Bienvenidas y bienvenidos asambleístas. Reciban un cordial saludo de parte de la Coordinación de la Unidad de Técnica Legislativa, órgano que forma parte del Parlamento y que acompaña en el proceso de creación de las leyes cuando así lo requiere el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas o el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un órgano de asesoría técnica conformado por profesionales de alto nivel que estará a su disposición en el momento en que ustedes deseen presentar una iniciativa legal, un proyecto de ley o un proyecto de resolución para coadyuvar a una gestión legislativa de calidad. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Unidad de Técnica Legislativa? Nuestra función principal, realizar la revisión de técnica legislativa de las resoluciones o de los proyectos de ley que están en primer, segundo debate y aún la fase previa a los proyectos de ley. Es decir, ustedes como asambleístas tienen un borrador de proyecto de ley, diversas propuestas ciudadanas que desean articular en una iniciativa, nosotros también realizamos esa revisión para asegurar que cumpla con los requisitos formales y sea lingüísticamente apropiada. También elaboramos y proponemos instrumentos técnicos y académicos para mejorar la acción legislativa y parlamentaria. En este periodo hemos realizado varias publicaciones que tienen la finalidad pedagógica de instruir a los equipos técnicos de los asambleístas en aspectos de técnica legislativa, cómo presentar los proyectos de ley, cuál es el lenguaje legislativo que deben manejar. Damos asesorías técnicas y objetivas a los proyectos de ley y en los debates legislativos. Fortalecemos las iniciativas legislativas presentadas por la sociedad en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana, es decir, si es que existe un grupo ciudadano que desea ejercer su derecho a presentar su iniciativa, también puede acudir a la Unidad de Técnica Legislativa y nosotros brindarle la asesoría que requiere en los aspectos técnicos de construcción de la ley. También elaboramos los proyectos de codificación de las leyes aprobadas, que es una competencia importante para procurar que todo el ordenamiento jurídico esté armónico y sea concordante. Además, desarrollamos procesos de capacitación sobre técnica legislativa y parlamentaria, desarrollamos publicaciones en este ámbito y cumplimos con otras atribuciones que nos otorguen los reglamentos de la Asamblea Nacional. ¿Sobre qué temas realiza la Unidad de Técnica Legislativa sus informes? Sobre los proyectos de ley presentados, el informe debe referirse al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 136 de la Constitución, los artículos 135 y 301 de la Carta Magna y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el informe de la Unidad de Técnica Legislativa se analizará si cumple o no con los requisitos y criterios señalados en el artículo 56 de la ley y si existen alertas sobre posibles afectaciones a los derechos y garantías constitucionales. Revisamos la concordancia de los proyectos de ley con la Constitución, normas interpretativas y de legislación internacional vinculante, observaciones de los mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revisamos en las iniciativas legales las normas legales vigentes que serían incompatibles, que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta. Establecemos y aconsejamos sobre el carácter orgánico u ordinario del proyecto de ley en caso de que deba ser modificado. Se hace una revisión del lenguaje utilizado en la norma y revisamos que el lenguaje no sea discriminatorio acorde a lo que establece la Constitución. Se revisa el posible impacto de la norma propuesta en las garantías, derechos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y observaciones generales. Observamos el impacto de género de las normas sugeridas, la afectación a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, el posible impacto de la norma en los derechos y garantías constitucionales en favor de otros grupos de atención prioritaria, a cuyo efecto se priorizará el análisis con enfoque intersectorial. Revisamos la estimación del costo o identificación de los ámbitos de impacto económico que podría tener la implementación de la norma, esto teniendo en cuenta lógicamente que solo al presidente de la República compete la presentación de proyectos que incrementen el gasto público. Revisamos la vinculación del proyecto de ley con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En caso de solicitudes de juicio político, la Unidad de Técnica Legislativa realiza un análisis previo respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley y otros análisis que el Consejo de Administración Legislativa disponga. Los informes jurídicos que establece la Unidad de Técnica Legislativa tienen carácter no vinculante. Se basarán en criterios de neutralidad política, analizará la viabilidad, la pertinencia, la factibilidad económica y jurídica de la iniciativa propuesta en los casos en los que corresponda.
Dentro de la competencia de la Unidad de Técnica Legislativa de elaborar informes de carácter no vinculante, vamos a conocer cuál es la estructura de estos informes. De hecho, en parte del proceso de creación de la ley, estos informes no vinculantes son los que sirven para decisión del Consejo de Administración Legislativa sobre la calificación o no de un proyecto de ley. ¿Cómo se estructura el informe? Colocamos los antecedentes de la iniciativa, el objetivo del informe, las atribuciones que tenemos en la ley como unidad de técnica legislativa y verificamos el cumplimiento de los requisitos. Entre ellos, que corresponda la iniciativa legislativa a la persona o la institución o a la entidad que la propone. Puede ser de iniciativa ciudadana, puede ser de los propios asambleístas con respaldo de una bancada, como lo establece la ley, puede ser del presidente de la República, y esto es importante tenerlo en cuenta de manera exclusiva en los temas que refieren a gasto público, materia tributaria o división político-administrativa del país. Verificamos que el proyecto tenga una sola materia, es decir, un solo objeto, un solo eje temático, aunque un proyecto puede tener disposiciones que reformen varias leyes. Revisamos que contenga la exposición de motivos, el articulado, la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Esto es un aspecto meramente formal, pero forma parte de la revisión, puesto que en ocasiones suele omitirse. Incluso hemos recibido proyectos que no señalan el artículo del que se trata la ley o cuál es la ley que van a reformar. Todos estos aspectos forman parte, además, de la asesoría que nosotros brindamos a los diferentes asambleístas. Realizamos el análisis de las observaciones de técnica legislativa, sugerencias que pueden ser tomadas en cuenta por el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones ya en el momento del tratamiento de la ley, y elaboramos nuestras conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones toman en cuenta el análisis integral que se ha hecho, la verificación y el cumplimiento de requisitos y proponen los elementos jurídicos que sirven para la decisión del CAL. Los informes que elabora la unidad de técnica legislativa no son vinculantes. El CAL puede tomar una decisión de acuerdo a los insumos que presente el informe o hacer su propia valoración. Sin embargo, la experiencia nos ha ido señalando que las consideraciones jurídicas que hace la unidad de técnica legislativa, al haber hecho un análisis social, en derecho, económico sobre los proyectos de ley, pues son sin duda un insumo muy importante que orienta la decisión de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Una vez que pasa al CAL, el proyecto puede ser calificado, en cuyo caso continúa el trámite y la gestión, el proceso de formación de la ley, es decir, el proyecto pasaría a una comisión especializada para que se conozca, y de no ser calificado se notifica al proponente, se le devuelve el proyecto a efectos de que pueda solventar aquellos aspectos que hayan interferido en su calificación. ¿En qué tiempo debe realizar el informe la unidad de técnica legislativa? La ley establece que los informes no vinculantes deben ser remitidos en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de solicitud de elaboración, excepto en el caso de las solicitudes de juicio político, que se realizará de conformidad con el trámite que se establece en la ley. Dentro de los aspectos que verificamos en la presentación de proyectos de ley, ¿por qué analizamos que el lenguaje que se utiliza en una iniciativa legal sea de carácter no discriminatorio? Recordemos que la Constitución del 2008 ya establece ciertos contenidos axiológicos tanto a la normativa constitucional como a la normativa legal. El papel transformador que tiene el lenguaje jurídico y la importancia para la realización de los derechos que se contienen en la norma fundamental debe ajustarse a la dignidad humana y a los principios y a los valores que establece nuestra propia Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación. Recordemos además que el lenguaje no es un medio neutral de comunicación. Por el contrario, el lenguaje que utilizamos tiene un enorme poder instrumental y un poder simbólico. De ahí que puede ser modelador de la realidad o reflejo de la misma, proyectándose en el lenguaje jurídico y constituyéndose así en un factor potencial de inclusión social o de exclusión social. Por ello, para facilitar un diálogo legislativo y que el trámite se oriente a lo que establece la Constitución, se realiza la revisión de un lenguaje no discriminatorio. ¿Por qué realizamos dentro de los informes no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa la revisión del impacto de género? Recordemos que la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 11, numeral 2, que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. El artículo 66, numeral 4, reconoce y garantiza a las personas la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación.
Hemos de entender entonces que el efecto de la norma respecto a la igualdad se irradia a todo el ente estatal, siendo este su medio y su fin. El Estado está obligado a nivel internacional a eliminar toda forma de discriminación o síntoma de violencia, propendiendo a reforzar los derechos de todas las personas, resguardando la dignidad humana a través de enfoques diferenciales. La transversalidad de género es un matiz que los Estados deben aportar de manera sistemática e integral y debe ser aplicada en diferentes cuerpos normativos. Nos complace además decir que la Unidad de Técnica Legislativa, como parte de su trabajo, ha realizado la herramienta de evaluación de impacto de género, que es un instrumento práctico que permitirá a todos los asambleístas conocer cuál es el impacto de género que tiene su proyecto de ley antes de ser presentado. ¿Cómo se realiza en la Unidad de Técnica Legislativa el impacto de género? Hemos implementado la herramienta de análisis de género en los proyectos de ley, instrumento práctico que posibilita observar la incorporación del enfoque de género y los derechos humanos en toda propuesta normativa. El resultado de este estudio que se realiza se incluye en los informes no vinculantes del proyecto de ley y también puede ser utilizado en la revisión de anteproyectos en caso de ser requerido, conforme lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El análisis de género que realizamos tiene muchos beneficios a nivel social y mejora una gestión legislativa. ¿Por qué? Porque posibilita que nuestra actividad dentro del proceso de construcción de la ley atienda al deber constitucional de adecuar y desarrollar las normas acorde a los derechos que contiene la Constitución, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nos permite abordar con criterio técnico la inclusión del principio de igualdad y no discriminación por género que está en la Constitución de la República. Podemos identificar además cuáles son los patrones socioculturales, patriarcales, androcéntricos que pueden motivar a la elaboración de un proyecto de ley o que lo configuran como discriminatorio. Identificamos y analizamos desde la perspectiva de género los parámetros sexistas que podrían discriminar a los sujetos en el contenido de proyectos de ley que se someten al análisis de impacto de género y nos permite examinar e incluir de forma precisa en los proyectos de ley el enfoque de género y de derechos humanos. Hemos conocido sobre el trabajo que realiza la Unidad de Técnica Legislativa, cuáles son los aspectos que se valoran en este informe técnico de carácter no vinculante. Como ustedes pueden ver, la revisión que se hace es exhaustiva, tanto en el ámbito técnico, en el ámbito jurídico, de derecho constitucional, en los aspectos sociales, económicos, de género que puede tener una determinada iniciativa. Por eso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en el artículo 30 cuál es el perfil profesional que deben tener los analistas en la Unidad de Técnica Legislativa. Y nos dice que esta unidad estará integrada por profesionales de cuarto nivel, altamente especializados en los ámbitos económico, jurídico, politológico y similares, para que se pueda realizar un análisis integral del proyecto de ley y acompañar a la creación y expedición de normas durante todo el proceso legislativo, incluso desde la revisión de los borradores previos hasta antes de la aprobación en segundo debate de las normas por parte de la Asamblea Nacional. Como hemos podido ver hasta ahora, el trabajo de la Unidad de Técnica Legislativa es altamente técnico, especializado, profesional. Me complace además decir que es un análisis integral que involucra criterios interdisciplinarios y multidisciplinarios. Les invito a conocer, aparte del equipo de la Unidad de Técnica Legislativa, su perfil profesional y las actividades que realizan. Hola, mi nombre es Mayra Morales, soy abogada y magíster en Derecho Administrativo. Trabajo en la Unidad de Técnica Legislativa durante 2 años y mi principal función es la elaboración de informes de verificación del cumplimiento de requisitos de las solicitudes de juicio político, que incluye además una recomendación al Consejo de Administración Legislativa. También realizo la valoración técnica de los procedimientos legislativos y de fiscalización. Hola con todos y con todas. Yo soy Anabel Santa Cruz Campoverde, abogada, especialista superior en Derechos Humanos y también con estudios de maestría en Política Pública. Yo me encargo de la adecuación normativa desde la transversalización, análisis e implementación de los enfoques de derechos humanos y de género. Me encargo también de forma particular de la implementación de la herramienta de género que fue creada en la Asamblea Nacional con el fin de poder integrar criterios de igualdad y no discriminación por género, derivado de lo que dicen los sistemas internacionales de derechos humanos, así como también desde la jurisprudencia interamericana. Buenos días, mi nombre es Raúl Lema, soy abogado de profesión con una especialización en Derecho Procesal Penal y una maestría en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Trabajo en la Asamblea Nacional por aproximadamente 4 años.
Mi principal función es asesorar a las autoridades y órganos de la Asamblea Nacional en materia de derecho parlamentario, técnica legislativa, derechos colectivos, plurinacionalidad e interculturalidad. Hola, soy Susana Toral, soy abogada, especialista y máster en Derecho Constitucional. Trabajo en la Asamblea Nacional hace aproximadamente un año. Mi principal función en la Unidad de Técnica Legislativa son los análisis legales de coyuntura social, así como la elaboración de ayudas memorias sobre los proyectos principales en la agenda legislativa para el Consejo de Administración Legislativo. Hola, soy Estefi Parra, soy socióloga, maestrante de estudios urbanos y formo parte del equipo de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Dentro de mis funciones principales está el análisis social, político y de género de los informes, documentos y proyectos de ley. Saludos cordiales, mi nombre es Luis Andrés Muñoz Sánchez, soy especialista de asesoramiento técnico legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador desde hace aproximadamente 2 años. Economista en gestión empresarial, ingeniero en finanzas y máster en gestión de proyectos de desarrollo. Dentro de mis actividades principales está la implementación del sistema de seguimiento y evaluación de las leyes, así como asesorar, analizar y verificar los proyectos de ley presentados en las materias de política económica, monetaria, tributaria, fiscal, presupuestaria, contratación pública y, sobre todo, de manejo de gasto público. Soy Dalia Novoa, trabajo en la Unidad de Técnica Legislativa desde hace más de 9 años. Soy doctora en Administración Educativa, Castellano, Literatura y Estilística y magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación. Dentro de la UTL soy responsable del área lingüística y reviso la consistencia idiomática de los proyectos, informes y otros documentos parlamentarios. Además, participo en capacitaciones intra- e interinstitucionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este módulo de formación y conocer un poco más acerca de la labor que realiza la Unidad de Técnica Legislativa. Recuerde que esta unidad debe estar a disposición de los 137 asambleístas que formarán parte del Pleno de la Asamblea Nacional para garantizar que las normas que aprobamos en la Asamblea Nacional estén adecuadamente construidas, sean técnicamente elaboradas y sobre todo contribuyan al objetivo que todos nos proponemos, que es construir leyes que ayuden a transformar la realidad de nuestro país.